no salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la buena palabra para la edificación de todos. Bienvenidos a este nuevo Despertar con Dios. Amigos y hermanos, es un tiempo de encuentro con Dios, de oración, de escucha atenta de la palabra, de discernimiento de nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios. Bienvenidos a este momento especial donde compartimos bajo la luz, la guía y el poder del Espíritu Santo. Hoy quisiera que reflexionáramos sobre la importancia, el valor, el poder de la palabra en nuestra formación humana, en nuestra formación personal, incluso familiar y de la sociedad. La palabra tiene mucho poder. Vamos entonces a comenzar orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, damos gracias por este nuevo tiempo que nos das de crecimiento, de formación, de renovación espiritual. Padre, te bendecimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en la comunión del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. A ti nos entregamos en este día. Te invocamos, oh Dios, y abrimos nuestro corazón a tu presencia. Ven, Señor, toma nuestras vidas. Ven, Señor, habita nuestros corazones. Ven, Señor, llénanos de tu Espíritu el día de hoy. Bendito seas, Dios, ahora y siempre. Señor Jesucristo, tú que eres la palabra viva del Padre, enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Enséñanos a vivir con la sabiduría, con el amor, con el gozo de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por tu divina palabra. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas y nuestras lenguas, para que de nuestra palabra, de nuestra boca nunca salga palabra mala, palabra desedificante, sino que salgan palabras buenas, palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de bendición, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Gracias, bendito seas, Señor, que tu palabra se haga carne en nuestro corazón y en nuestra vida, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Mis amigos y hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es la comunicación de Dios para todos nosotros y a través de ella no solamente entramos en relación, en diálogo con Dios, sino en comunión con Él, escuchando su palabra, creyéndola en nuestro corazón y dejando que ella trabaje dentro de nosotros nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, dejando que la palabra trabaje en nuestro interior. Nuestra vida va siendo transformada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es operante, es actuante, es una palabra activa, es una palabra dinámica, es una palabra transformadora, es palabra de Dios, palabra de sabiduría, palabra de bendición para nosotros. En la Biblia encontramos la importancia de la palabra, por supuesto, y para subrayar en este momento lo que nos corresponde a nuestra reflexión, tenemos en Proverbios capítulo 18, verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El ser humano ha sido dotado por Dios con el don de la palabra, y esa palabra es una palabra viva, transformadora. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es palabra, Dios es verbo que entra en acción. También a nosotros Dios nos ha hecho de su palabra y nos ha dado el poder de la palabra y de la comunicación. Esa palabra tiene mucho poder. Dice que este versículo que la vida o la muerte están en la lengua, en lo que el hombre habla. Y aquí entonces nos invita a reflexionar qué palabra hay en nuestra boca, si es de vida o es de muerte. ¿Qué palabras
estamos nosotros empleando diariamente, si nuestras palabras son de bendición, son de vida, son de amor o son lo contrario. La vida o la muerte está en la palabra. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Nuestra palabra es una palabra buena, es una palabra edificante, es una palabra sabia, es una palabra inteligente, es una palabra que bendice a los otros, o nuestra palabra daña, nuestra palabra ofende, nuestra palabra hiere, nuestra palabra maldice. La vida o la muerte están en el poder de la palabra, en el poder de la lengua. Es muy importante lo que decimos. Y aquí lo importante es que tengamos en nuestra boca siempre la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, verso 29 dice: no salga de su boca palabra mala, sino la que sea buena para edificar según la necesidad, para que dé gracia a los oyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No salga de nuestras bocas palabra mala, sino la palabra buena, que edifique, y dice que dé gracia a los oyentes. La palabra es un vehículo del Espíritu Santo, es un vehículo de la gracia de Dios. Cuando nosotros, llenos del Espíritu Santo, hablamos la palabra de Dios, esa palabra es una palabra llena de espíritu, que comunica espíritu, que da espíritu a quien la escucha, a quien la recibe y a quien la cree, si es palabra de Dios. Es importante que hablemos palabras de Dios. Dice también Efesios que nos hablemos con salmos, con himnos, con cánticos, con palabras inspiradas. Y yo te invito y te animo a hacer esto, a ponerlo en práctica, para ver el efecto, el resultado, la consecuencia que esto traerá a tu vida. Cuando tú empiezas a llenar tu boca con la palabra de Dios, no es solamente tu boca la que se llena, es tu corazón, es tu mente, es tu vida toda que va siendo transformada por la palabra de Dios. Esa palabra está llena de gracia, comunica la gracia, da la gracia. Por eso uno disfruta la palabra de Dios cuando se nos da en una predicación, cuando se nos da en la Eucaristía, cuando se nos da en un momento de lectura personal. Es un momento de gracia, porque esa palabra está llena de gracia, está llena de espíritu, y nos comunica esa gracia, ese espíritu, como que la palabra de Dios nos pone en contacto con Dios, en comunión con Dios. Y esto nos lleva entonces a cuidar mucho nuestra palabra, para que de nuestra boca siempre salgan palabras de bendición, palabras llenas de gracia, palabras llenas de esperanza. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 dice: graba estas palabras en tu corazón y repítelas a tus hijos continuamente. Esto es algo muy importante. Esta palabra del Señor no se queda en la lengua. Esta palabra llega al corazón, debe habitar en el corazón, debe ser creída con el corazón, debe ser vivida en el corazón. Cuando ustedes y yo creemos esa palabra con el corazón, es cuando somos transformados, es cuando somos sanados, es cuando somos salvados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra de Dios. Si tú la crees, esta palabra se hace vida en tu corazón y esta salvación empieza a llegar a ti y a tu familia. Y así toda palabra de Dios, dice la carta a los Romanos, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, pero con tu corazón crees que Él ha resucitado, que está vivo, entonces serás salvo. Notemos una vez más la coherencia, la congruencia, la unión que hay entre lo que hablamos y lo que creemos en el corazón. Si eso está en comunión, allí se realiza la obra de Dios. Si lo que yo hablo es lo mismo que creo, si lo mismo que creo es lo mismo que hablo, allí se manifiesta la salvación de Dios. Es importante guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, decirla con nuestra boca, con nuestra palabra. Y esto
Hoy lo estoy compartiendo porque estamos en una sociedad donde con mucha facilidad oímos todo tipo de palabras, muchas veces palabras llenas de gracia, llenas del Espíritu Santo, llenas del amor de Dios, sino a veces palabras cargadas o de resentimientos o de odios o de heridas, palabras que se vuelven ofensivas o discriminatorias o ofensivas frente a otras personas. Necesitamos cuidar mucho la palabra y necesitamos desterrar de nuestra boca, de nuestra manera de hablar y de comunicarnos, necesitamos desterrar las palabras de violencia, las palabras ofensivas, las palabras discriminatorias, las palabras que hieren, y necesitamos cambiar todas esas palabras por palabras que sanan, por palabras que curan, por palabras que perdonan, por palabras que levantan, por palabras que resucitan, por palabras que dan vida a todos. Esto es muy importante para toda persona. Escuchar la palabra, creer la palabra, decir la palabra, dejar que la palabra trabaje en nuestros corazones. Quiero llevar esto a una aplicación muy práctica en las familias, la educación de los padres hacia los hijos. Sabemos que las palabras que escuchan los niños de sus padres son las que van construyendo su autoestima, su personalidad, su carácter, su percepción del mundo y su sentido de la vida. Qué importante es darle buenas palabras a los hijos, darles palabras de Dios, palabras de fe, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, palabras de verdad que encontramos sobre todo en la Biblia. Un niño, una niña que crece escuchando la palabra de Dios es un niño, una niña que va a crecer sano espiritualmente, mentalmente, físicamente. Es un niño, una niña que va a crecer con valores de respeto, de verdad, de caridad, de honestidad, de servicio, de confianza, también de seguridad y de sentido del bien en su propia vida. Las palabras son muy importantes para la educación de los niños. Qué bueno que hablemos a los niños buenas palabras, palabras de vida, palabras de bendición. Si nos equivocamos antes respecto a esto, pidamos perdón, oremos al Señor pidiendo la sanación de toda mala palabra que pudimos haber dicho en el pasado frente a un hijo, frente a la familia, y el Señor nos libere, el Señor nos sane de todo esto. Es muy importante sanar los corazones con la palabra de Dios, que es palabra de verdad, que es palabra de vida. Así como sabemos que si hay palabras buenas hacia las plantas o hacia las flores y ellas florecen mucho más, pensemos el impacto de la palabra en nuestra vida. Es esto, aprendamos a hablar bien de la familia, hablar bien de los hijos, hablar bien del cónyuge, hablar bien de la familia, hablar bien del trabajo, hablar bien de los hermanos, hablar bien de nuestra ciudad, hablar bien de nuestro país. Aprendamos a cambiar nuestro lenguaje y a que salga de nuestra boca siempre una palabra edificante, una palabra de sabiduría, una palabra de bendición para todos. Hablar bien implica ser claros en las cosas, pero nunca hirientes, ser firmes en las cosas, pero no agresivos. Podemos corregir, pero con caridad, sin humillar. Podemos enseñar, pero sin gritar. Podemos afirmar sin adular. Educar significa entonces transmitir estos valores, estas verdades con afecto, con amor, con la gracia de Dios. Es bueno siempre expresar el amor con palabras, expresar el afecto con palabras. Es bueno valernos de la palabra para decir bien a los demás, hablar bien a los demás, resaltar y fomentar más el bien de los otros, las cosas buenas que tienen los demás. Que el Señor nos ayude
a vivir este mensaje del poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Oremos en este momento. Señor Jesús, tú eres la palabra viva del Padre. Señor Jesús, enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Enséñanos a compartir con todas las personas palabras de verdad, palabras de vida, palabras de bendición, palabras de esperanza. Que nunca salga de nuestra boca palabra mala, palabra dañina, palabra desedificante. Que de nuestra boca salgan siempre palabras de sabiduría, palabras de verdad, palabras de esperanza. Que tu palabra transforme nuestra vida personal, nuestras familias y aún nuestra sociedad con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Dios. A ti la gloria, a ti la alabanza y a ti el poder. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares, bendice la educación de los niños y de los jóvenes, bendice nuestra sociedad, que sea una sociedad fundada en la palabra de vida, en la palabra de verdad, en la palabra de sabiduría, que es tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y hermanos, gracias por este compartir. Recuerden que vamos a tener un encuentro de sanación interior, sanación de parejas, de matrimonios, de noviazgo, de familia, el viernes 18 de julio, de 6 a 9 de la noche en el Teatro Minuto de Dios, con el Padre Gustavo Jamut, de la Renovación Carismática Católica de Argentina, el Padre Diego González, que trabaja este ministerio junto con el Padre Gustavo. Van a estar con nosotros en una gran noche de poder, de sanación, con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, viernes 18 de julio. Las escarapelas las consigues en la librería Minuto de Dios o virtualmente en libreriaminutodedios.com. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén.